Entonces, ¡hey! ¡Hola! Estaban ahí. Me encontraron leyendo uno de los muchos cuentos de César Vallejo, pues en mis ratos libres me encanta sentarme en una cómoda mecedora y revisar la nutritiva literatura peruana. Hoy estaba leyendo el cuento de los 2 horas de César Vallejo, pues este libro refleja una gran crítica social que el autor hace hacia el racismo y la discriminación de los pueblos indígenas. ¿Te encantaría saber un poco más de esto? Pues acompáñame. Bienvenidos a este espacio de educación y literatura. Antes de iniciar, me gustaría compartirles una frase muy importante y que refleja el objetivo de nuestro proyecto. La verdadera inclusión o igualdad inicia cuando reconocemos la dignidad de cada cultura. O true equality begins when we recognize the dignity of every culture. El racismo y la discriminación hacia los pueblos indígenas es una herida aún latente en nuestra sociedad actual. Muchos autores peruanos han abordado esta problemática social en sus diferentes literaturas. Por nombrar a dos, José María Arguedas en su obra Los ríos profundos y especialmente César Vallejo en su cuento de los 2 horas. Es este último en el cual nosotros tomamos como inspiración para la realización de este proyecto, pues reconocemos que Vallejo, mediante su cuento de los 2 horas, realiza una crítica social hacia el problema, o estos 2 grandes problemas, que son el racismo y la discriminación. El autor lo aborda con su característico y muy reconocido estilo, que busca al final dejarnos un mensaje o una concientización social. Los invitamos a que continúen con este video y puedan informarse y ver desde otra perspectiva el cuento de los 2 horas, pues esto va a permitir que ustedes empaticen y puedan sentir el dolor que muchas voces sufren a diario. Vamos. César Vallejo, conocido como el más grande poeta peruano y un personaje emblemático de la literatura hispanoamericana, nació el 16 de marzo de 1892 en la serranía de nuestro Perú, en Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad. Cursó sus estudios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco, estudió letras en la Universidad Nacional de Trujillo y también estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1918 escribió su primer poemario, Los Heraldos Negros, y en el año 1921 obtiene el Premio del Cuento Nacional con este título reconocido, Más allá de la vida y la muerte. A partir de estos años inicia el gran legado de César Vallejo para todo el Perú y para todo el mundo. En 1923 viaja a Europa, de donde nunca más vuelve. César Vallejo, conocido como el... En esta oportunidad vamos a conocer más a fondo el cuento titulado Los 2 horas, escritos entre 1935 y 1936, aunque fueron publicados después de la muerte de César Vallejo. Este cuento pertenece a la última parte de la narrativa de César Vallejo, escrito en París, junto con otros cuentos titulados como El Niño del Carrizo y Viaje al Porvenir. Este relato se convierte en un símbolo del enfrentamiento entre la civilización y la naturaleza. Es por ello que es fundamental poder encontrar un equilibrio y armonía para ambos mundos. Los 2 horas refleja la sensibilidad social del autor y también el apoyo a los marginados. Es por eso que César Vallejo utilizó su estilo crítico y literario para poder mostrar su apoyo hacia los marginados. Y saben, él no solamente busca contar o narrar una historia o un cuento como algunos otros autores, sino lo que busca es concientizar al lector sobre la injusticia y la necesidad de una sociedad más humana. Bueno, mi nombre es Vieri. A continuación les voy a hablar acerca de la discriminación y racismo que se puede observar en el cuento de los 2 horas de César Vallejo. Para empezar,
En este cuento se observan situaciones claras de discriminación y racismo hacia estos dos protagonistas, Juncio y Analker. Estos dos jóvenes son indígenas que llegan a un pueblo civilizado, en donde son criticados desde el primer momento y son tachados fuertemente por su origen étnico. Los pobladores los observan con desprecio y los insultan sin ni siquiera conocerlos, y le dicen que indios tan estúpidos, que parecen unos animales. Esto refleja una visión racista y deshumanizada basada en una sola apariencia y procedencia de las personas. En este caso de estos dos jóvenes, además, se les atribuye falsamente identidades peligrosas o sobrenaturales, como criminales o brujos. Esta discriminación se vuelve más intensa cuando Juncio y Analker ingresan a dicha iglesia, y en donde Juncio se ríe al asombrarse por el ritual religioso, y este comportamiento es mal interpretado por estas personas y es tomado como una falta de respeto, lo que provoca reacciones violentas, y son expulsados del templo y son agredidos incluso verbal y físicamente. Se les tacha de blasfemos, se les nombra de animales, y estas personas no intentan comprender que su risa proviene del asombro y la alegría, más no de una burla. En estas ambas situaciones, ¿no?, se evidencia un prejuicio profundo y se les niega el derecho a ser diferentes, y se les castiga por no ajustarse a las normas impuestas por esta comunidad, y que considera de repente ser superior al resto. En esta parte del video les voy a hablar sobre dos casos actuales que reflejan la desigualdad e injusticias similares a las denunciadas por César Vallejo en las 2 horas. Uno de los casos es el de la discriminación hacia las comunidades indígenas amazónicas en Perú. En el 2024 se registraron 284 reportes de discriminación étnico-racial, la mayoría contra pueblos indígenas, y aunque existen leyes que buscan proteger sus derechos, muchas de las comunidades siguen excluidas de servicios, por ejemplo, como los servicios básicos, servicios de salud y educación. Y también enfrentan el despojo de sus territorios, ¿no? Y estigmas por sus orígenes, culturas, igual que en el cuento de César Vallejo, en el cual hablan de 2 personajes que fueron humillados y rechazados. El segundo de los casos es la discriminación hacia los migrantes venezolanos en Perú. Y es que más de 10.000 niños y niñas venezolanas migrantes enfrentan dificultades para matricularse en colegios peruanos, debido al acento, nacionalidad, edad o vestimenta. Estas son víctimas de prejuicios y exclusión que limitan su derecho a la educación. La escena donde, por ejemplo, Juncio y Analker son expulsados de la iglesia por ser diferentes, evidenciando cómo el rechazo por el origen a la cultura sigue presente hoy. Estos casos no solo muestran que la discriminación y la injusticia son problemas del pasado, sino que siguen afectando actualmente a miles de personas y nos invitan a reflexionar y actuar para poder construir una sociedad más justa e inclusiva. Hola, soy Caterine y quiero hablarles de algo que no solo leemos en los cuentos como las 2 horas, bien, vivimos todos los días, los valores de justicia e igualdad. Como estudiantes universitarios tenemos un rol clave. ¿Sabes por qué? Porque nuestras acciones, aunque pequeñas, pueden cambiar muchas realidades. La igualdad es tratar a todos por igual, sin importar el origen, la cultura o el dinero que tengan. Cuando vivimos este valor, ayudamos al ODS 10, que busca reducir las desigualdades. La igualdad y justicia tiene que ver con hacer todo lo correcto, con defender a los que son excluidos y buscar un trato justo para todos. Esto se relaciona con la ODS 16, que propone sociedades justas, pacíficas y con derechos humanos para todos. Desde la universidad, las redes o nuestro barrio podemos aplicar estos valores, respetar la diversidad, incluir a los demás y no quedarnos callados cuando hay injusticias. En las 2 horas, por ejemplo, César Vallejo denuncia el racismo hacia los pueblos indígenas y también muestra cómo la justicia falla cuando se discrimina por cómo uno habla y viste. Por eso, no basta con analizar estos temas en clase, también nos toca actuar. La igualdad, la justicia no son ideas lejanas, son valores que podemos vivir desde hoy. Buenas tardes, profesora. Soy el alumno Alarcón Vázquez José Nilberg
integrante del grupo número 1. En esta oportunidad es el curso de Cátedra Vallejo. En esta oportunidad nuestro grupo, vamos a hablar sobre las 2 horas. Antes de comenzar sobre narrar el cuento de las 2 horas, voy a decir una frase. Nadie nace odiando al otro por su color de su piel, su origen, su cultura, de Nelson Mandela. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar sobre el cuento Las 2 horas. El cuento de las 2 horas del gran poeta César Vallejo trata sobre la discriminación cultural que es incomprendida en su totalidad por dos jóvenes indígenas, que en esta oportunidad los jóvenes se llamaban Juncio y Anaquer. En este cuento, César Vallejo nos narra la injusticia, la discriminación social que hubo en su tiempo. También el cuento comienza que cuando estos dos jóvenes, obviamente que son de la parte de la provincia, se van a otro lugar, sufren severamente discriminación, lo cual tienen un choque cultural enormemente en un encuentro entre dos mundos prácticamente se puede decir, que funcionan que miembros que son de una tribu de las 2 horas, un pueblo andino en el Perú, es una aldea que llegan a una aldea civilizada cerca del río Urubamba. Para ellos todos son nuevos y fascinantes. Ellos quedan mirando las casas, las calles, la gente como son. La incomprensión y el choque cultural. Es un punto que ellos se quedan asombrados, ya que ellos no están acostumbrados a ver ese tipo de gente, ese tipo de civilización, y lo que las otras personas, al verlos a ellos, sufren discriminación, sufren perjuicios, ya que les trataban mal, les miraban mal, sobre todo no sabían cómo expresarse hacia Juncio y en Alquer, ya que ellos eran diferentes al resto de las personas. También lo que se vivió, tuvieron ellos una injusticia. Finalmente, Juncio y Enalquer son arrestados, lamentablemente, por una sociedad en ese tiempo civilizada y comenzaron a juzgar, a reprimir, porque ellos eran de unos pueblos indígenas. Basadamente en el resumen de las 2 horas, es una forma crítica de César Vallejo a la forma de la sociedad en esos tiempos que lo reprime sin una causa justa, ya que es por verles cómo eran o estaban vestidos en forma de indígenas, como se les puede decir en esos tiempos. Ellos tenían otro tipo de vestimenta, eran diferentes al resto, sin intentar comprender sus costumbres y tampoco su cosmovisión al no ser tratados justamente. En el relato nos relata César Vallejo que no hay empatía hacia las personas, nos relata el racismo y las consecuencias devastadoras y la incomprensión cultural de esos años. Hemos llegado a la parte final de este proyecto. Finalmente, en modo de conclusión, consideramos que el cuento de las 2 horas del autor César Vallejo puede considerarse como una narrativa de concientización social, ya que expresa una crítica hacia dos grandes problemas aún latentes en nuestra sociedad actual, como son el racismo y la discriminación. Con este proyecto esperemos que el cuento de las 2 horas tenga una mayor relevancia y mayor difusión, ya que consideramos que de ser difundido a gran escala en todos los sectores, no solo en el nivel educativo, sino también tanto a nivel social como a nivel político, puede causar un gran impacto y un gran cambio en nuestra estructura social y de esta manera contribuir en el desarrollo y en la construcción de una sociedad más inclusiva, con menos discriminación y más arraigada a sus tradiciones y costumbres.